Oremos al Señor, oremos a Dios. Que Dios nos bendiga esta mañana, Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón y podamos que la palabra de Dios llegue directamente a nosotros el día de hoy. Padre, queremos acercarnos a tu presencia con reverencia, con temor y temblor. Tú nos has dado este libro, quizás para corregir mucho de nuestra vida. Mucho, Señor, de que nos cuesta acercarnos a ti con fidelidad. Todavía hay ídolos en nuestro corazón que nos impiden acercarnos a ti al 100%. Como dice tu palabra, Dios, donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y el deseo de nuestro corazón, Señor, es que Jesús sea nuestro mayor tesoro. Guíanos, corrígenos, instrúyenos. Úsanos por medio de tu Espíritu Santo hoy. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Por eso nos sometemos a tu voluntad esta mañana. Háblanos en Cristo Jesús. Amén. Disciplinémonos con propósito. Disciplinemos con propósito. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Hemos escuchado hablar con mayor frecuencia acerca del amor de Dios, de su sabiduría, de su santidad, de su misericordia, incluso de la justicia divina y otros rasgos característicos del Creador, pero rara vez hemos oído hablar acerca de la disciplina de Dios. No suele ser este un tema favorito. Sin embargo, la Biblia habla abiertamente de la disciplina divina. La carta a los Hebreos nos dice: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El texto es bien claro: el Señor al que ama disciplina. Por lo tanto, la disciplina es la otra parte, la otra cara del amor de Dios. Dios, porque nos ama, nos corrige. Y es así. Y nosotros también, como padres, si amamos a nuestros hijos, tenemos que corregirlos. Tenemos que disciplinarlos. Eso mismo es lo que iba a hacer nuestro Dios con la nación de Israel. La nación había caído muy, pero muy bajo, moral como religiosamente. Y Dios le dijo, en el versículo 2 del capítulo que leyera el pastor: y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Pero es interesante, mi hermano, el término castigar aquí en este versículo. El término castigar viene de la palabra hebrea, musar. Tú sabes que la Biblia fue escrita en hebreo, en el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, el Nuevo Testamento en griego. Y la palabra usada aquí para castigar es la palabra hebrea musar, que significa disciplinar, educar, corregir, instruir. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Esta palabra no habla de aniquilar, no habla de destruir. Ese no era el propósito de Dios. Su propósito era corregir la mala conducta. Su propósito era enderezar lo que se había torcido, lo que estaba torcido. Y esto lo vamos a ver con mucho mejor en el desarrollo de este capítulo 5 del libro de Oseas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este pasaje? 5 enseñanzas, permítame, 5 enseñanzas acerca de la disciplina correctiva de Dios. 1, el anuncio de la disciplina, en primer lugar. El anuncio de la disciplina. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Ahora, nota, mi hermano, Dios está haciendo un llamado a toda la nación.
En primer lugar, a los sacerdotes, los líderes religiosos. En segundo lugar, a la casa de Israel, toda la nación de Israel. Y en tercer lugar, a la casa del rey, los líderes políticos, los príncipes. Todos ellos tienen que comparecer ante el Dios Todopoderoso y responder por todas aquellas cosas que se les acusa. Oíd esto y estad atentos. Escuchad. Líderes religiosos, líderes políticos, la nación toda, todos deben prestar atención, pues todos ellos han contribuido a la culpa nacional. Todos ellos compartirían los juicios nacionales. Los líderes religiosos y políticos habían rechazado el conocimiento de Dios al desechar su palabra. Los vimos en el capítulo 4. Dice Oseas 4:6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Desecharon el deseo de conocer a Dios. Rechazaron la ley de Dios, la palabra de Dios. La casa de Israel, la nación, fue corrompida por las malas enseñanzas de sus sacerdotes y príncipes. Pero eso no los exime de juicio. El hecho de que hayan sido mal formados, mal enseñados por los líderes de la nación, no exime a la nación de juicio. ¿Por qué? Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó el conocimiento de Dios, de su palabra. Así que la sentencia es para todos. Versículo 2, por tanto, dice Dios, yo castigaré a todos ellos. Pero lo hemos dicho hace unos momentos, aquí el término castigar viene de la palabra hebrea musar, que significa disciplinar, educar, corregir, instruir. No habla de destrucción, que se quede grabado en nuestras mentes. No habla de destrucción, no habla de aniquilación, habla de corregir lo que está torcido. Dios no pretende destruir a su pueblo para formar otro pueblo. Dios quiere enderezar lo que se ha torcido, quiere enderezarlo. Y para eso va a hacer uso de la disciplina, de la corrección, de la educación, de la instrucción. Bien dice el libro de Hebreos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es parte de la formación del creyente, pero también es parte en la formación de nuestros hogares, de nuestros hijos. No podemos dejar de lado la disciplina, es vital en la formación. Lo segundo que encontramos, la segunda enseñanza, el fundamento de la disciplina. Noten ahora lo que agrega el profeta Oseas, versículos 3 y 4. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Ahora, ¿qué pasaba, mi hermano? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base de la disciplina de Dios? La base de la disciplina de Dios es su omnisciencia. El hecho de que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Noten lo que dice al final del versículo 4. En el versículo 4 al final dice, y no conocen a Jehová. La nación no conocen a Jehová. No saben quién es Dios. Entonces ellos podían haber dicho, entonces Dios, ¿por qué nos castigas?
¿Por qué nos disciplina si no te conocemos? Pero aquí hay algo muy importante. Ellos podían haber dicho esto, pero nuestra falta de conocimiento de Dios nunca será una excusa para librarnos de la disciplina divina. ¿Por qué? Porque el fundamento de la disciplina está en el hecho de que Dios es quien nos conoce a nosotros. Esa es la base de la disciplina divina. Está en el hecho de que Dios es omnisciente y no hay nada que nosotros podamos ocultarle a Dios. Lo dijo bien claro el apóstol Juan en 1 Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios e Israel, y Él sabe todas las cosas. Dios lo sabe absolutamente todo. Por eso dice el versículo 3, en la primera parte, Dios dice: yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Efraín es el otro nombre para Israel. Era la tribu más grande de la nación del norte. Y muchas veces se le identificaba a Israel con ese nombre. Y si hay algo que Dios conoce, es el verdadero carácter de la nación. Los sacerdotes, los príncipes y la nación podían disfrazar su pecado con religiosidad, con sus buenos apellidos, con apariencia de piedad, todo. Podían disfrazar su pecado de esa manera. Pero si hay algo que la Biblia nos dice, es que Dios conoce sus malicias secretas. Dios conoce cada pecado que han cometido en oculto como en público. No hay nada oculto para Dios. Entre nosotros, mi hermano, mi amigo, nos podemos ocultar nuestros pecados, pero a Dios no. A Dios no. En la nación no podía declararse inocente. No podía decir: pero yo no te conozco. No me interesa que tú me conozcas. Basta con que sepas que yo te conozco a ti. Yo te conozco a ti y sé dónde están tus fallas. Hay que conocer bien los hechos para corregir, tener la información. Si hay algo, la tranquilidad que nos da Dios es el hecho de que Él lo sabe todo, tiene toda la información. Por lo tanto, su disciplina correctiva siempre será equilibrada, equitativa, con justicia. A nosotros los seres humanos podemos caer en el error de muchas veces disciplinar no de manera correcta. Pero para que eso no ocurra, no olvides esto, mi hermano. Para disciplinar correctamente necesitamos de información, conocimiento. Cuando mis hijas estaban chicas, alguna vez las corregí de una manera equivocada. Las discipliné de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque muchas veces disciplinaba rápidamente sin tener toda la información de lo que había pasado. Y más de una vez mi esposa me había dicho: Fernando, debiste escucharles. Debiste escuchar a tus hijas para tener más información y para que tu disciplina sea más justa. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Y más de una vez tuve que pedirles perdón por eso. ¿Notas, mi hermano? Tenemos que tener información para disciplinar correctamente. ¿Amén? Dios tenía información. Dios conocía a la nación. La base de la disciplina es su omnisciencia. Me conozcas o no a Dios, Dios te conoce. 3, el motivo de la disciplina. ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios se ve en necesidad de disciplinar a toda la nación? Hay varias razones. 1, Israel arrastró a otros con su pecado.
Es decir, no solamente ellos estaban pecando contra Dios, ofendiendo a Dios, sino que arrastraron a otros con su pecado. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. ¿Qué pasaba en los montes de Mizpa y Tabor? Mizpa era un monte situado en los montes de Galaad. Esos montes eran asociados con el patriarca Jacob. También en los montes, el monte de Mizpa, allí había ocurrido la victoria del juez Jefté sobre los amonitas. Jueces 11. El monte Tabor fue el lugar donde Débora y Barak, otros jueces, lograron la victoria sobre los cananeos. Tristemente, estos montes tan destacados en la historia de Israel habían llegado a ser lugares de culto a dioses falsos de los pueblos vecinos, donde los israelitas malos, para evitar que algunos israelitas que querían adorar al Dios verdadero, para evitar que se fueran al sur, a la nación de Judá, a Jerusalén, al templo, a adorar donde debían adorar, para evitar perder gente, ellos comenzaron a seducir a muchos de ellos. Vengan aquí, al monte Tabor, Mizpa. Aquí ustedes pueden adorar a otros dioses. Y los seducían. Y muchos de ellos cedieron a la tentación. Es decir, Israel, la nación, muchos malos israelitas arrastraron al pecado a otros. Por eso iban a ser disciplinados. 2, Israel se prostituyó espiritualmente. Israel, la nación, se prostituyó espiritualmente. Mira lo que dice los versículos 3 y 4. Yo conozco a Efraín, dice Dios, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Toda la nación había contaminado su alma al entregarse a la adoración de dioses falsos. Estaban esclavizados a la idolatría y no podían salir de ella. En la vida de la nación se cumplió las palabras del Señor Jesús. Todo aquel que comete pecado, al final termina esclavo del pecado. No podían volverse a Dios. No podían regresar a Dios. ¿Por qué? Por 2 razones. Estaban dominados por un espíritu de prostitución que los tenía esclavizados al pecado. El enemigo sabe, Satanás y sus agentes demoníacos saben cómo esclavizar a alguien al pecado. Sabe cómo hacerlo. Y 2, ignoraban quién era el Dios verdadero. No conocen a Jehová. Nota, mi hermano, estos 2 elementos: pecado e ignorancia de la palabra. Pecado e ignorancia de la palabra. Son 2 cosas que arruinan a cualquier persona. Pecado e ignorancia de la palabra. Vivir lejos de la voluntad de Dios e ignorar la palabra de Dios nos van a destruir la vida. Eso es cierto. Cuanto menos dejas de leer la Biblia, menos dejas de estudiar la palabra, más cerca del pecado vas a estar. Pero lo contrario también es cierto. Más cerca la palabra, más la estudias, día a día, todos los días, la palabra te va a mantener lejos del pecado. Te va a mantener lejos del pecado.
Por eso, lo que arruina la vida de una persona es el pecado y la ignorancia de la palabra de Dios. Y eso estaba destruyendo a la nación. 3, Israel se había vuelto autosuficiente. Mira el versículo 5. La soberbia de Israel la desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Israel y Judá, el reino del norte, el reino del sur, se habían vuelto autosuficientes las dos naciones. Soberbios. Su falta de interés en conocer a Dios mostraba cómo los dos pueblos tenían la convicción de que no era necesario buscar al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué buscar a Dios? No necesitamos de Dios. Es como si hubieran dicho, podemos manejarnos muy bien sin Dios, no lo necesitamos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dejaron de buscar a Dios y comenzaron a tropezar en su propio pecado. Y fueron cayendo más al fondo en su pecado. La soberbia, ¿no?, los llevó a no decir, no necesito de Dios. Yo puedo solo con mi vida. Y el pecado terminó destruyéndolos. Bien dice el libro de Proverbios. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Siempre, antes de que caigas en tu vida, está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿no? Los altivos. No necesito de Dios. ¿Para qué Dios? ¿Cuánta falta le hacía a Israel un espíritu humilde? Mucho más a nosotros. Los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que tener cuidado con pensar que sin Cristo, sin la palabra, yo puedo caminar sin leer la palabra, puedo mantenerme fuerte. No. Pablo dijo, el que piensa estar firme. ¿Mire qué? ¿Mire qué? Mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. 4, Israel se había vuelto extremadamente infiel. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Dice el versículo 7, Israel ha tirado al piso el pacto matrimonial con su Dios. Ha abandonado a su esposo y vive con otro marido. Israel solo vive para sus ídolos. Su ídolo, el dinero. Su ídolo, la comida. Su ídolo, el alcohol. Su ídolo, el sexo. Hasta tal punto es esto que han engendrado, dice la palabra, hijos con las prostitutas de los templos. Esos hijos han terminado envueltos en corrupción, influenciados por toda la corrupción de la cultura, de la sociedad. Habían formado toda una generación corrompida y de caminos perversos. 5. Israel no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra razón por la cual deben ser disciplinados, corregidos. No viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículos 10 y 11. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio. ¿Por qué? Quiso andar en pos de vanidades. Los de Judá, el reino del sur, habían recibido la ley, la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios está todo para que tú y yo podamos vivir agradando a Dios. Aquí en la palabra tenemos los límites, los parámetros en los cuales tenemos que movernos como hijos de Dios. Traspasamos estos parámetros
Dejamos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso hizo Judá, el reino del sur, que había recibido la ley y la palabra. Y el reino del norte terminó por imitar a Judá. ¿Por qué? Porque comenzó a caminar en pos de vanidades, caminos humanos, pero no de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Israel necesitaba ser disciplinada. 4, la forma de la disciplina. La cuarta enseñanza que encontramos en este pasaje. La forma de la disciplina. ¿Cómo Dios habría de disciplinar a la nación de Israel? ¿Qué iba a hacer Dios para corregir a su pueblo? Aunque suene fuerte, sin embargo, Dios iba a disciplinarlos haciendo uso de un tremendo castigo para la nación. Lo primero que iba a hacer Dios permitiría que sus mismos pecados los destruyeran. Dios iba a permitir que sus mismos pecados los destruyeran. ¿Quieres pecar? ¿Quieres vivir en el pecado? Al final tu pecado te va a alcanzar y tu mismo pecado te va a destruir. Mira lo que dice el versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Las mismas consecuencias de sus pecados se iba a convertir en el instrumento de castigo. Judá e Israel iban a tropezar con ellos. Como un cantante inglés que cada vez que salía a dar declaraciones, él decía: me gusta el sexo y voy a tener sexo todos los días, todas las horas. Así hablaba el hombre. Y me voy a acostar con el que quiera acostarme. Terminó muriendo de sida. Su pecado lo alcanzó. Y su pecado se convirtió en el instrumento de castigo. Así es. El pecado al final te llega a alcanzar. 2, Dios los iba a abandonar. Versículo 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Claro, tropezaron con su mismo pecado y las consecuencias los llevaron a buscar a Dios. Claro, ahora están desesperados. Ahora el pecado los alcanzó. Ahora están siendo destruidos. Y ahora buscan a Dios. Pero ya es tarde. Dios decidió abandonarlos como parte de su disciplina. 3, Dios permitiría la destrucción de sus tierras. Versículo 7. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Una terrible sequía, una terrible tormenta acabaría con sus cosechas. Las consecuencias de sus propios actos acabaría con sus cosechas. Claro, claro. Cuando tú vives en pecado y vives a tu manera, no sin Dios, al final terminas mal y hasta pierdes todo. Hay personas que han perdido sus casas por su pecado, sus trabajos, sus empleos, sus familias, por causa del pecado. No han podido vencer el pecado. Y han perdido sus familias. Hay personas que no pueden con el adulterio, no vencen el adulterio. Y terminan perdiendo su familia. Hay gente que no sabe manejar el dinero. Y han perdido muchos sus casas. Han perdido su dinero. Eso es lo que hace el pecado.
4, Dios dejaría que los asirios invadan Israel. Mira, dice el versículo 8 y 9, tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betavén, tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel, hice conocer la verdad. ¿Qué está haciendo Oseas aquí, el profeta? Está describiendo, escúchame, está describiendo el pánico que habría en las ciudades fronterizas entre Israel y Judá, entre el reino del norte y el reino del sur, Gabá, Ramá y Betel o Betavén. El ejército invasor asirio estaba cerca, el imperio asirio estaba cerca. Israel iba a ser ocupado por completo por los asirios, arrasado por los asirios. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? En el año 722 a.C. Y los de Judá, los del reino del sur, estarían amenazados por los asirios por mucho tiempo. Lo que le pasaría a Israel sería ratificado por el profeta en el versículo 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Quiso andar en su propio camino y recibió el azote de Dios. El pecado trae sus consecuencias. Dios no pasa por alto el pecado, tiene que corregir. 5, Dios disciplinaría a Israel de manera lenta. Claro, algunos pueden pensar, pero no me pasa nada. Estoy en pecado y no me pasa nada, ¿no? Y pasan los días y los meses y los años. Pero quiero decirte algo, Dios trabaja de manera lenta. Mira lo que dice el versículo 12. Yo pues seré, dice Dios, como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja la polilla? Lentamente, pero va destruyendo por dentro. Hasta que después ese mueble de madera lo golpeas y comienza a caer la polilla y no sirve para nada, para más nada ese mueble. Dios es paciente. Dios sabe cómo corregir. Y como carcoma, como gusano que debilita y destruye de manera que no lo sientes. Te va carcomiendo el gusano. Parece imperceptible, es imperceptible, pero progresivo. Dios iría destruyendo las bases de la nación desde adentro. Y 6, Dios arruinaría las decisiones equivocadas de Israel. Mira cómo Dios iba a disciplinar a la nación, corrigiendo, arruinando las decisiones equivocadas de la nación. Claro, está desesperada. Dios no le responde. Así que empieza a buscar soluciones humanas. No busca a Dios, no se arrepiente de su pecado. Entonces comienza a buscar soluciones humanas. Versículo 13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Ya Israel está enfermo, está desesperada. Él sabe que estas naciones, que estos imperios invaden las naciones más pequeñas y se apoderan de ellos. Los asirios, los babilonios, Egipto. Así que Israel, Efraín, toma una decisión, mala decisión. Es como si dijera, si no puedo contra ellos, me uno a ellos para impedir que me invadan. Y eso hicieron. Con el fin de garantizar la seguridad política y militar de la nación, Israel envía un embajador al rey de Asiria, al rey Jareb, que algunos creen que ese rey Jareb asirio era Tiglat-Pileser,
el rey que luego va a ser el que va a invadir el reino del norte. Envía un embajador para llegar a un acuerdo, para buscar protección. Mira, no me invadas, no me destruyas. Toma oro, plata, hagamos un acuerdo, una amistad, pero no me destruyas. Pero la iniciativa no funciona. Mira lo que dice el versículo 13. Mas él, el rey de Asiria, no os podrá sanar, ni os curará la llaga. No, su pecado les ha infligido una herida dolorosa y no recurren a Dios, sino a soluciones humanas, como escribiera el profeta Jeremías. El profeta Jeremías escribió en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y a veces nosotros hacemos esto. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me abandonaron a mí, yo que tengo todas las aguas que satisfacen. ¿Y qué hicieron? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, que no satisface para nada. Así es el ser humano. Se aleja de Dios para luego ¿qué? Cavar sus propias cisternas que no satisfacen como Dios satisface. Todo será inútil. Dios se encargará de arruinar las decisiones equivocadas de Israel. ¿Por qué? Versículo 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. No hay libertad. El castigo viene, la disciplina viene. Termino. El propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina divina era destruir. ¿Era aniquilar? No. Era corregir. Nota, mi hermano, nota, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Lo hemos dicho desde el inicio de este mensaje. Permíteme, por favor. Voy a terminar. Escúchame. Lo hemos visto desde el inicio de este mensaje. El propósito de la disciplina divina no es destruir ni condenar. Nunca será eso. Es producir un cambio en aquellos que somos sus hijos. El mismo término hebreo para la palabra castigo significa disciplinar, educar, corregir, instruir. Dios disciplina a sus hijos, pero no los condena. Al no creyente los condena, pero a sus hijos no. A sus hijos Dios restaura, cura y bendice. Nota lo que iba a hacer Dios. Versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar. Se va a ir Dios para que sepan que Dios disciplina. Pero Dios vuelve. Dios nunca abandona. Dios nunca lo haría por más pecador que sea su pueblo, por más ofensa que le haya hecho. Dios no abandona definitivamente, Dios regresa.
¿Con qué propósito? 1, que su pueblo se arrepienta de sus pecados. Versículo 15, hasta que reconozcan su pecado, hasta que su pueblo se humille delante de él y reconozca que cometió un pecado y que necesita ser perdonado. Y 2, hasta que su pueblo cambie de dirección. Porque dice, y busquen mi rostro. Dios es el único que puede sanarlos. Dios es el único que puede restaurarlos. Dios es el único que puede sanarnos cuando el pecado nos ha dañado. Dios es el único que puede restaurarnos cuando el pecado ha estado presente en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios sabe una cosa muy importante. Dios sabe una cosa muy importante. Versículo 15. En su angustia me buscarán. Amén. En su angustia me buscarán. Dios sabe que solo cuando estamos en tiempos de angustia miramos al cielo. Dios sabe que solo cuando estamos en peligro miramos al cielo. Dios sabe que solo cuando estamos en una enfermedad grave miramos al cielo. Dios sabe que solo cuando somos disciplinados por Él miramos al cielo. El dolor no es un enemigo. El dolor es el mejor de nuestros amigos. La disciplina divina no es un enemigo para nosotros. Es el mejor de los amigos. Porque nos lleva a mirar al cielo y buscar a Dios. Amén. Ven a Dios, ven a Dios, ven a Dios. No esperes llegar hasta lo más profundo como llegó la nación de Israel. Corrige lo que debes corregir en tu vida. Es tiempo de volvernos a Dios. Y mi amigo que nos ves y nos visitas, es tiempo de mirar a Cristo y venir a Cristo y pedirle perdón por todos tus pecados y comenzar una nueva vida con Cristo. Busca a Jesús y su salvación. Busca a Jesús. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.